Señor secretario, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. La señora presidenta pone en discusión, en general, el proyecto en primer trámite constitucional iniciado en mensaje Su Excelencia el Presidente de la República que fija el marco ley marco de cambio climático, iniciativa correspondiente al boletín 13.191-12. El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho y la calificó de suma. El principal objetivo del proyecto es crear un marco jurídico que permita hacer frente a los desafíos que presenta el cambio climático, transitar hacia un desarrollo bajo emisiones de gases de efecto invernadero, hasta alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones en los mismos, reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático y dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile en la materia. La Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales deja constancia que, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del reglamento de la Corporación, discutió esta iniciativa en general. Asimismo, registra que, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 77 de la Constitución Política de la República y del artículo 16 de la Ley 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, recabó la opinión de la Excelentísima Corte Suprema en relación con los artículos 13, inciso cuarto, 14, inciso tercero y 44 del proyecto. La referida comisión aprobó en general la iniciativa por la unanimidad de sus miembros, honorables senadores, señoras Allende y Órdenes y señores de Urresti, Durana y Provence. Finalmente, dicha instancia hace presente que el inciso cuarto del artículo 13, el inciso tercero del artículo 14, el artículo 23 y el artículo 44 permanentes del proyecto de ley son normas de rango orgánico constitucional, por lo que requieren 25 votos favorables para su aprobación. El texto que se propone aprobar, en general, se transcribe en las páginas 281 y siguientes del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición, los cuales también están disponibles en la plataforma informática y en el sistema SIL de la Corporación. Y al respecto, señora presidenta, a propósito de las consultas que se hicieron y por su intermedio, señalo que estos documentos quedaron a disposición de los proyectos que se ven el día de hoy desde las 19:30 horas del día de ayer. Y el proyecto de reforma constitucional que se verá en la tarde también está ya en el sistema. Es todo, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra entonces al presidente de la Comisión de Medio Ambiente, senador Alfonso de Urresti. Gracias, presidenta. Este proyecto de ley iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República tiene por objeto crear un marco jurídico que permita hacer frente a los desafíos que presenta el cambio climático, transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero hasta alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de los mismos, reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático y dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile en esta materia. El cambio climático es la mayor amenaza y desafío global de nuestra era. Dando cuenta de ello, fenómenos como sequía, olas de calor, incendios forestales, aumento del nivel del mar, inundaciones, tormentas, pérdidas de biodiversidad y el desbalance de los ecosistemas que sustentan la vida, los que se han acrecentado especialmente durante los últimos años. Cabe recordar que el año 2015, mediante el Acuerdo de París, las partes que celebraron la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se comprometieron a mantener el aumento de la temperatura media anual muy por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar este aumento de las temperaturas a 1,5 grados con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo con ello la reducción considerable de los riesgos y efectos que está provocando el cambio climático. Este acuerdo, promulgado en nuestro país mediante el Decreto Supremo número 30 del Ministerio de Relaciones Exteriores del año 2017, permitió reconocer que el cambio climático es un problema global que requiere
requiere precisamente esfuerzos transversales de todos los estados partes, sean desarrollados o no. Estos esfuerzos se concretan en las contribuciones determinadas a nivel nacional, conocidas como NDC, y que recientemente se han actualizado por parte del gobierno. Nuestro país presentó su primera NDC en el año 2015, comprometiéndose a lograr avances en materia de mitigación, adaptación, fortalezas de transferencia de tecnología y financiamiento en materia de cambio climático. Recientemente, en el mes de abril, en tanto presentó la actualización 2020 de su contribución nacionalmente determinada. Sin embargo, el instrumento anterior no resulta suficiente. Es también necesario que los países desarrollen políticas e instrumentos alineados con la ciencia para cambiar la trayectoria de emisiones y evitar que la temperatura aumente más de 1,5 grados Celsius al final del siglo. Si bien nuestro país no es un gran emisor de gases de efecto invernadero, al igual que todos los demás, debe procurar los mayores esfuerzos para mitigar dichas emisiones y contribuir con ello al objetivo global trazado por el Acuerdo de París. Distinto es lo que ocurre en materia de adaptación. En efecto, Chile es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, siendo reflejo de ello el hecho que cumplamos con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad establecidos en el Acuerdo de París. Pese a que el Ministerio del Medio Ambiente ha hecho esfuerzos referidos a la gestión del cambio climático, se requiere de políticas de largo plazo que trasciendan a los gobiernos de turno y que orienten la acción del Estado en su conjunto y de los privados para implementar de manera integrada y transversal a todos los sectores. Lo expuesto precisamente advierte la necesidad de contar con una ley de marco que regule la institucionalidad del cambio climático y los instrumentos que permitan hacer la gestión del mismo. En este sentido, la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales dedicó 15 sesiones al estudio de esta iniciativa de ley, oportunidades en las que recabó la opinión de expersoneros de Estado, de representantes de la academia, de organizaciones no gubernamentales y especialmente de la sociedad civil. Los expertos recibidos en audiencia coincidieron en la necesidad que el país cuente prontamente con una ley marco de cambio climático. Asimismo, todos ellos alabaron el proceso de participación ciudadana al que fue sometido el anteproyecto y celebraron la idea de contemplar en la ley la ambiciosa meta de alcanzar la carbono neutralidad el año 2050. Las críticas, por su parte, estuvieron concentradas en la necesidad de aumentar los niveles de participación ciudadana previstos en el proyecto, en perfeccionar el sistema de reporte, monitoreo y verificación, en descentralizar la iniciativa legal, otorgando mayor participación a los órganos regionales y locales, en excluir también la injerencia del Ministerio de Hacienda en los diversos instrumentos de gestión, en otorgar mayor incidencia precisamente al Ministerio de Medio Ambiente, especialmente en materia hídrica, y en poner acento en materia de adaptación y en perfeccionar particularmente las normas referidas a las estrategias de financiamiento del cambio climático. Señora Presidenta, los miembros de la instancia legislativa que presido compartieron la necesidad de contar con un texto normativo referido al cambio climático. Sin embargo, advirtieron también la necesidad de perfeccionar el proyecto sometido a tramitación durante la discusión en particular, a fin de avanzar en tal dirección. La Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales propone a esta sala, por la unanimidad de sus integrantes, aprobar la idea de legislar para poder continuar la tramitación en particular. He dicho, señora Presidenta. Gracias, senador Durresti. Ofrezco la palabra a la señora ministra Carolina Schmidt. Ahí está, ¿sí? Muchas gracias, señora presidenta, senadores y senadores presentes. El cambio climático es uno de los mayores desafíos que enfrentamos. Impacta de manera transversal a los países, alterando de manera significativa su desarrollo y constituyendo una amenaza sin precedente, particularmente para los países en vías de desarrollo y las poblaciones más vulnerables. Nuestro país cumple 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad frente al cambio climático, lo que lo hace altamente sensible ante esta amenaza. Pero también es uno de los que tiene mayores oportunidades para la acción climática. El presidente Piñera planteó el cambio climático como uno de los 3 grandes desafíos y oportunidades para el futuro de Chile y estableció dentro del programa de gobierno la importancia de contar con un marco jurídico que permita transformar nuestro modelo de desarrollo a uno
bajo en emisiones y resiliente al clima, buscando atacar las 3 dimensiones sociales, ambientales y económicas con un foco en las personas. El proyecto de ley marco que hoy presentamos para su aprobación y que ha sido visto, ¿verdad?, en extenso, como muy bien señalaba el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, el senador Durresti, permite que Chile cuente con una institucionalidad clara, que puede hacerse cargo de manera transversal y multidisciplinaria de este desafío, con políticas e instrumentos de largo plazo, que trascienda a los gobiernos de turno y que oriente la acción del Estado y de los privados con instrumentos de gestión de cambio climático vinculantes. Establece la meta de carbono, neutralidad y resiliencia de nuestro país al año 2050, tal como nos pide la ciencia. Chile será el primer país de América Latina que tendrá este compromiso por ley y el primer país en vías de desarrollo que compromete la meta de carbono, neutralidad y resiliencia al año 2050. Y por eso es tan importante, ¿verdad?, que nosotros podamos tener este principio orientador. El proyecto establece a la ciencia como base y principal orientador de la toma de decisiones. En esta línea, el proyecto crea un consejo asesor científico especial, ¿verdad?, para el cambio climático. Traza los objetivos claros para la adaptación al cambio climático, que es la mayor vulnerabilidad de Chile, e incorpora el concepto de seguridad hídrica, relevando las acciones necesarias para reducir la vulnerabilidad del país y utilizar como pilar fundamental las soluciones basadas en la naturaleza. Reconoce por primera vez el principio de no regresión y de progresividad, clave para avanzar con determinación en la acción climática y evitar cualquier retroceso en ello, además del principio de transversalidad, asegurando una participación representativa de todos los sectores. Crea diversos instrumentos de gestión para el cambio climático con alcance sectorial y territorial de mediano y corto plazo, y establece incentivos para las donaciones ambientales, para la acción climática, la conservación y el cuidado del medio ambiente, para que los privados participen e incrementen esta acción climática. La crisis climática no está en cuarentena. Es por esto que, a pesar de la pandemia del COVID-19, estamos impulsando con fuerza esta agenda ambiental y presentamos nuestra nueva NDC a la comunidad internacional el pasado mes de abril, en la mitad de la pandemia, siendo esta NDC construida participativamente, con una gran participación de la ciencia que quiero agradecer. Y ha sido ampliamente reconocida tanto a nivel nacional e internacional por su ambición, siendo Chile uno de los 10 primeros países del mundo en hacerlo y el único de América Latina. Pero no basta la voluntad del Ejecutivo, es importante que todos los actores políticos se sumen a este esfuerzo para sacar adelante este proyecto de ley que nos encontramos tramitando con suma urgencia. Quiero agradecer a los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente del Senado por la urgencia que le han dado a esta tramitación de esta ley para que podamos sacarla adelante, y me sumo a lo solicitado por el presidente de la Comisión para la aprobación unánime de la idea de legislar en este Senado. Creemos que esto va en directa relación con entregar una mejor oportunidad de vida y de desarrollo para nuestro país y los chilenos y las chilenas. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señora ministra. Voy a entregar la palabra a los colegas que están inscritos, recordando que a las 12 termina la orden del día de esta sesión y tendríamos que los colegas que están inscritos entregar la palabra a quienes alcancen y dejar para la próxima semana el resto de las intervenciones, porque a las 12 tenemos que terminar la sesión. Voy a entregar la palabra al senador Quinteros. Gracias, presidenta. El mundo de hoy se debate entre diversos riesgos y amenazas, la gran mayoría de ellos causados por el propio ser humano, ya sean de orden económico, social, sanitario, ambiental, político o militar. Las sucesivas emergencias o crisis que vivimos por lo general se encuentran enlazados con intereses empresariales y desequilibrios estructurales. Esto es especialmente válido en el caso del cambio climático. Detrás de cada gran problema ambiental hay un interés económico específico. En la desaparición de ríos, glaciares y humedales, en la tala desmedida de bosques, en la contaminación marítima y del aire,
en la desaparición de especies. En todos estos casos, y de seguro en muchos otros, está la mano del hombre y su afán por hacer un negocio. En un reciente reporte del Instituto de Recursos Mundiales, Chile aparece liderando la categoría alto riesgo en lo que se refiere a la demanda de agua y la cantidad disponible en el territorio, lo que nos coloca en una situación extremadamente delicada. El largo periodo de sequía persiste en la zona centro-sur y en la región de los lagos el agua escasea en los sectores rurales mucho más de lo que podría imaginarse. En efecto, llueve mucho menos y tampoco existen mecanismos eficientes para su recolección y distribución. Los programas de agua potable rural son insuficientes y son miles de familias campesinas las que observan con impotencia cómo baja el caudal de los ríos, disminuyen las cotas de los lagos y se secan los pozos. Por otro lado, el aumento de temperatura de las aguas oceánicas incide en la ocurrencia de las floraciones de algas nocivas que impactan directamente en la fauna marina y consecuentemente repercuten en actividades económicas relevantes para la región. La mayor agresividad de los últimos episodios de marea roja en las aguas australes demuestra la gravedad de la situación. El aire puro hace tiempo que dejó de ser un atributo en las ciudades sureñas. Osorno y Puerto Montt viven repetidos episodios de emergencia ambiental por la contaminación, alterando la vida y afectando la salud de miles de personas. Chile necesita una ley de cambio climático que sea efectiva, que contenga estándares más exigentes y que asegure una mayor participación social, de tal modo que las comunidades se identifiquen con la mitigación y adaptación al cambio climático. Es evidente que los planes de acción sobre el cambio climático deben ser integrales y abordarse desde el nivel global hasta el local, pero resulta fundamental que la nueva norma establezca de manera clara un mayor empoderamiento de las comunidades, pues sin ello es imposible lograr un equilibrio entre el desarrollo y el cuidado del medio ambiente. En ese sentido, la ley debe contemplar una institucionalidad regional para el cambio climático. Es cierto que todo no depende de nosotros. Es clave la acción internacional, que se ve obstaculizada por las políticas que siguen países más poderosos, en especial Estados Unidos. Pero Chile no está exento de responsabilidades, pues si bien ha avanzado en algunos aspectos, como el uso de energías no convencionales, no ha suscrito o ratificado todas las convenciones sobre la materia y ya sabemos el triste papel desempeñado en la última cumbre mundial que debíamos haber organizado. Señora Presidenta, este proyecto contempla una estrategia climática a un plazo de 30 años. No hay espacio para el fracaso. Si no se cumplen las metas propuestas al año 2050, muy probablemente será tarde para reaccionar. Esta ley debe entonces diseñarse para ese horizonte y no como estamos acostumbrados, para la limitada visión que nos da la coyuntura, sobrecargada como esta de enormes y variados desafíos. Hace 40 años atrás, se impuso una reforma previsional que debía estar rindiendo todos sus frutos en estos momentos. Y todos sabemos lo que pasó. No se cumplieron los compromisos y no pudimos o no supimos reaccionar a tiempo. Aprendamos las lecciones. Enfrentemos este tema con una perspectiva de Estado, con decisión, audacia y valentía. Voto a favor, he dicho, presidente. Gracias, senador Quinteros. Tiene la palabra la senadora Jimena Rincón. Gracias, presidenta. Chile es un país vulnerable al cambio climático. Según el artículo 48 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del 92, nuestro país es altamente vulnerable frente al fenómeno de cambio climático, ya que cuenta con áreas de borde costero de baja altura, áreas áridas, semiáridas y de bosques, susceptibilidad de desastres naturales, áreas propensas a sequía y desertificación. Nuestras principales actividades económicas dependen del clima y de la disponibilidad de recursos hídricos. Dentro de los sectores que se verán más afectados y donde es inminente tomar medidas de adaptación serán el sector silvoagropecuario, biodiversidad, sector energía, infraestructura, turismo, ciudades, pesca y acuicultura, entre otros. Es de gran relevancia la tarea de adaptación,
que considera el proyecto de ley, pero que aborda de manera demasiado leve, a mi parecer, especialmente la lucha contra la sequía y el acceso a los recursos hídricos por parte de la población. Esto es una eventual crisis que debemos abordar ya. La posible ola migratoria por causa de escasez de agua es un problema real en otros lugares del mundo. Gran relevancia cobra la tramitación del proyecto de ley del Código de Aguas que usted tantas veces ha señalado, el que debe asegurar efectivamente el derecho humano al agua. Para Chile, el cambio climático no es un invento de los científicos de izquierda, como lo ha señalado en varias ocasiones el presidente Trump y otros jefes de Estado de una misma línea, quienes minimizan los riesgos inminentes del fenómeno. Actualmente, solo 34 países en el mundo cuentan con normativa en materia de cambio climático y solo 8 en Latinoamérica, por lo cual es imperativo que nos sumemos cuanto antes a la batalla que están dando otros países en el combate, no solo del cambio climático en sí, sino que de la ignorancia de muchos sobre los riesgos inminentes que esto implica. Señora Presidenta, el cambio climático no es solo un problema de las naciones del primer mundo, First World War Problem, sino que es una amenaza real para nuestro país. Durante el gobierno de la presidenta Bachelet, el tema medioambiental y específicamente el cambio climático fue una de las principales tareas impulsadas, siendo reconocida su gestión internacionalmente por la NASA y la ONU, recibiendo el premio Champion of the Earth, Campeones de la Tierra, en 2017, por el positivo impacto de las políticas ambientales durante su mandato, incrementando las energías renovables de la matriz energética más de un 10% en solo 4 años. Sin embargo, sabemos que este tema no es apropiable por un sector político o por un gobierno en particular. Es un asunto de Estado, ya que nos afectará a todos. Por ello, aplaudimos la celeridad y el trabajo con los que los colegas de la Comisión de Medio Ambiente del Senado han tramitado el presente proyecto de ley. Este proyecto, cuyo objetivo principal es crear un marco jurídico que permita asignar responsabilidades específicas para la implementación de medidas de mitigación para el cambio climático, contiene principios tan relevantes como el precautorio, que permitirán establecer medidas antes de que el daño ambiental y climático sea irreversible. Además, el proyecto de ley establece como meta hacia el 2050 neutralizar la emisión de los gases de efecto invernadero con las respectivas estrategias sectoriales de mitigación. Finalmente, crea el Comité Científico Asesor para el Cambio Climático y un fondo de protección ambiental para financiar proyectos de acciones concretas en esta área. Sin embargo, como adelanté, el proyecto aborda de manera adecuada el tema de la mitigación, pero deja al debe la regulación efectiva de las medidas de adaptación al cambio climático. Esto es relevante porque sabemos que Chile emite solo el 0,25% de los gases invernaderos, pero está dentro de los top 10 de países que más serán afectados por los efectos de la crisis del cambio climático. Además, creemos que temas como la transparencia y participación ciudadana sobre el cambio climático, la perspectiva de género, derechos humanos y justicia climática, la situación de agua y glaciares, agricultura y alimentación deben ser reforzados en este proyecto, con acciones concretas y directas para asegurar una debida protección de los derechos de las personas ante el cambio climático. Termino. Así, señora Presidenta, el asunto climático en Chile no es un tema baladí, sino que requiere de un potente esfuerzo de todos los sectores que desarrollen la política de mitigación y adaptación que este proyecto y otras leyes aprobadas han impuesto, pero no solo depende de la tarea de Estado y sus órganos lleven adelante, sino que a cada uno de nosotros y los ciudadanos que deben tomar conciencia de sus actos, consumo y modo de vida, afectando el entorno en que vivimos. Gracias, Presidenta. Gracias, senadora Rincón. Ofrezco la palabra a la senadora Isabel Allende. Presidenta, en estos momentos, el proyecto que en este momento estamos discutiendo sobre una ley marco del cambio climático, junto a la biodiversidad, son los proyectos más importantes en trámite en este momento. Ambos tienen que ver con desafíos planetarios, al igual que la pandemia que nos aqueja. Los estudios incluso nos indican que los efectos del cambio climático serán más profundos, incluso en la economía, que lo que actualmente está ocurriendo en esta pandemia. Algo difícil de imaginar, pero así lo indican estos estudios. ¿Y por qué ocurre esto? El aumento de la temperatura en la Tierra ocurre porque nuestro modelo de desarrollo, basado en combustibles fósiles, el poco sustentable sistema agroalimentario que emiten gases de efecto invernadero, modifica la composición de la atmósfera. Y esto implica aumento en la frecuencia e intensidad de eventos extremos como
inundaciones, sequía, marejada, heladas, olas de calor, epidemias, todo lo cual genera una ola de pobreza, conflicto y hambruna. El planeta ya está experimentando este tipo de situaciones y, por cierto, nuestro país también, como aquí se ha mencionado, que somos altamente vulnerables. Uno de los más vulnerables al cambio climático, por su geografía, por sus altos niveles de desigualdad. Tenemos una economía muy dependiente de la extracción de los recursos naturales y, por tanto, el foco que debemos tener para enfrentar este fenómeno es fundamentalmente la adaptación a este fenómeno y repensar nuestro modelo de desarrollo para hacer una transición hacia la sustentabilidad. Tampoco debemos dejar de buscar la mitigación de este fenómeno en que todo el planeta debe aportar. El efecto acumulado de todos los países que, como Chile, aportan menos del 1% de gas de efecto invernadero es cerca del 25%. En esta línea, valoramos que el proyecto prometa una meta de carbono neutralidad, como se ha mencionado, para el año 2050. Sin embargo, no debemos dejar de poner el foco en la adaptación y las metas intermedias que son indispensables. La mitigación del cambio climático tiene que ver, en definitiva, con un compromiso con la humanidad y la adaptación con un compromiso para el futuro de nuestro país. En este sentido, esta futura ley es importante porque moderniza nuestra institucionalidad ambiental para abordar el cambio climático, considerando que el diseño original de la misma fue ya elaborado hace muchos años, estamos hablando de los años 90. ¿Y qué hace este proyecto? Este proyecto establece una planificación en las diversas aristas que implica el cambio climático. Fija una estrategia climática a largo plazo, que establece un presupuesto máximo de emisiones de gases de efecto invernadero por sector y contiene mecanismos de integración entre políticas nacionales, sectoriales y regionales. En ese sentido, hay planes sectoriales para adaptación, para mitigación, muy importante, planes estratégicos, recursos fundamental, ya que no contamos nosotros verdaderamente con una ley o una política que claramente haga real y efectiva el tratamiento integrado de las cuencas. Es más, ese atisbo que apenas estamos empezando a verse como política en nuestro país, se deberían revisar cada 10 años, lo que a nuestro juicio es un error, porque evidentemente requiere una revisión más pronta. A mi juicio hay una excesiva alusión al rol que va a jugar el Ministerio de Hacienda. Esperamos que francamente esta vez no posterguemos, por cierto, rescato el principio de la no regresividad, pero cuidado que muchas veces tenemos un discurso en el cual damos prioridad a ciertos proyectos y que muchas veces no van en armonía con nuestra protección del cambio climático. En definitiva, hay aportes para la institucionalidad ambiental chilena. Aumentará el Ministerio de Medio Ambiente, así lo esperamos, sus potestades respecto a cuidar la naturaleza y las obligaciones que se le van a imponer a los ministerios sociales. Planes varios que son importantes. Y estas ventajas tenemos que apoyarlas, pero no podemos desconocer y dejar de ver las injusticias ambientales graves que todavía subsisten en nuestro país. Por eso no podemos perder la oportunidad que una ley marco de cambio climático pueda subsanar esta deficiencia histórica, porque implica, no las podemos ignorar. Por ejemplo, el proyecto de ley considera la dictación de un nuevo tipo de norma de emisión que podrá establecer un máximo de emisiones de gases de efecto invernadero. Esto nos parece un gran avance porque le entrega esta potestad al Ministerio del Medio Ambiente. Sin embargo, no podemos dejar de tener en cuenta que el actual funcionamiento de las normas de emisión y calidad dejan mucho que desear y lo podemos ver en la negligente realidad que aún viven nuestras comunas en Quintero, Puchuncaví y Concón. Un minuto, senadora. Termino, presidenta. Cuando se dictan normas, tardan mucho en revisarse. Por eso es muy importante que nosotros consideremos la debida e importante participación de las comunidades. Y tengo que lamentar una vez más, presidenta, acá el rechazo de nuestro gobierno de suscribir el Tratado de Escazú, que no solo protege el medio ambiente, a los activistas, sino también, por cierto, el acceso a la información, la transparencia y la participación de las comunidades. Presidenta, vamos a apoyar este proyecto, nos parece un paso importante, pero por favor no dejar de considerar lo que tiene que ser una mirada integral,
énfasis en la adaptación, el aporte del Consejo Científico Asesor, por supuesto, y esperamos entonces que hagamos estas acciones climáticas con tiempo para no sorprendernos como nos ha tocado en la humanidad vivir, por ejemplo, lo que ha sucedido con esta pandemia. He dicho. Gracias, senador Allende. Tiene la palabra el senador David Sandoval. Muchas gracias, presidenta. Sin duda que, primero que nada, valorar la decisión del presidente Sebastián Piñera de la elaboración y la presentación de este proyecto integral en materia de cambio climático. Destacar también el trabajo impulsado por la propia ministra Carolina Schmidt. Nos tocó participar en el proceso de la COP25 en varias temáticas y evidentemente Chile, junto a otras instancias, se pone a tono en un tema que es de enorme significación. Esperamos también avanzar en otros instrumentos que están ahí todavía esperando aprobación, el SFAP y el CERNAFOR, ¿verdad?, que son dos materias también significativas. Pero evidentemente, como bien se ha señalado, Chile no es un gran emisor en materia de gases de efecto invernadero, pero sin embargo es uno de los más afectados por las consecuencias que esto tiene a nivel de la escala planetaria. Por eso este proyecto se hace cargo de una serie de instrumentos de gestión respecto al cambio climático, las contribuciones determinadas a nivel nacional, los planes sectoriales de mitigación de que se ha hecho mención que no se contemplan, los planes sectoriales de adaptación, los planes de acción regional del cambio climático, la participación comunitaria, dicho sea de paso también, incluso más, un tema tan significativo que se ha tratado en diferentes ámbitos, los planes estratégicos respecto de los recursos hídricos a nivel de cuenca. Lo que propone precisamente es la seguridad hídrica en calidad y en cantidad para el acceso al agua a nivel local de la población, materia que en el cual por lo demás también tengo allí junto a otros tantos más algunos proyectos de reforma constitucional para resguardar ese derecho esencial. Hay normas evidentemente, como se ha señalado acá, de emisión, hay una institucionalidad para el cambio climático, toda una estructura, una arquitectura que se haga cargo de este tema a nivel nacional. Y por cierto también hay que señalar lo que dice en relación con algunos efectos que esto tiene. La región de Aysén y todo el país en general podemos ver nosotros lo que implica este problema del cambio climático en sus efectos concretos. En algunos sectores falta el agua, en otros el agua está en exceso, en nuestra región característica histórica, ¿no es cierto?, por fuertes precipitaciones nivales, una fuerte disminución de estas, salvo en este año que ha sido un año bastante excepcional, pero sí un incremento sustantivo en lo que ha significado las precipitaciones en lluvia, y eso ha generado cambios significativos con desastres ambientales que antes no teníamos, como avalanchas, deslizamientos que incluso han costado la vida a más de alguna persona. Son los efectos directos que involucra una situación que está impactando en todo el planeta y del cual hay que hacerse cargo, y este proyecto crea precisamente una arquitectura para enfrentar lo que significa estos efectos, las acciones en materia de mitigación, las acciones en materia de adaptación, que evidentemente cómo esto se construye a través también de una participación desde los niveles nacionales hasta los niveles locales. Está bien señalado también que hay diversos tratados internacionales sobre la materia, especialmente el Acuerdo de París, pero que no son suficientes, y Chile ha querido dar un paso más hacia adelante, incluso un más. Quiero señalar también de que en el Parlatino, como Congreso de nuestro país, llevamos precisamente en este ámbito la necesidad de que todos los países de Latinoamérica también se pongan a tono en esta situación, en esta realidad. Señalar de que actualmente existen solamente 5 países que han declarado la intención de establecer por ley la meta de carbono neutralidad. 5 países en el mundo, a propósito de lo que se ha señalado por ahí en algunas intervenciones. ¿Quiénes son ellos? Reino Unido, Francia, Holanda, Nueva Zelanda y España. Y solamente 2 países que ya la han establecido. Solamente 2, Suecia y Noruega. Chile sería el tercero. Estamos poniendo a Chile en una condición también de vanguardia en materias de regulación, como bien se ha señalado acá, de una materia que evidentemente está afectando a todo el planeta y que como sociedad y como Chile tenemos que hacer frente a esa realidad. Solamente me queda señalar 2 detalles que sería bueno avanzar, ya que está la ministra, ¿no es cierto?, aquí presente. Ya trabajamos en la ley de eficiencia energética, que habremos que darle todavía mucha la fuerza. Ahora estamos con la ley de cambio climático y nos queda una tercera patita,
la ley de electromovilidad y la promoción, ¿verdad?, de esta instancia en materia de diferentes ámbitos del desarrollo de nuestro país. Esos tres materias evidentemente constituyen un pool de acciones concretas hacia un problema que evidentemente como sociedad, y como bien se ha señalado acá, tenemos que estar absoluta y totalmente todos involucrados en ese contexto. Creo que esta es una tramitación en general, haremos toda la acción en particular y votaré absolutamente a favor porque Chile está dando un salto en el mundo en materia de cambio climático. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Sandoval. Tiene la palabra el senador Jaime Quintana. Gracias, presidenta. Yo quisiera destacar el rol que ha tenido el Senado en toda esta discusión, particularmente la Comisión de Medio Ambiente, el diálogo con distintos actores de la sociedad civil, muy relevante. Aquí no puede haber espacio para la imposición de estas normas. Y como ha dicho también la ministra, bueno, aquí se establece la meta de carbono neutralidad para el año 2050, mandata la elaboración de una estrategia climática de largo plazo y de planes sectoriales de mitigación y de adaptación al cambio climático, establece la facultad de crear normas máximas de emisiones para establecimientos específicos, creo que eso es muy relevante, crea un comité científico asesor para el cambio climático, crea el Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero, contempla el establecimiento de una estrategia financiera de cambio climático, algo que otras senadoras han planteado, parece muy relevante. Y bueno, reitero, creo que esta es una discusión de la máxima importancia que está dando este Senado. La adaptación y sobre todo la mitigación del cambio climático es fundamental, pues nuestra casa está en llamas, como ha dicho Greta Thunberg, y aunque el confinamiento ha ayudado a apaciguar el fuego, el incendio va a seguir expandiéndose cuando termine la pandemia, salvo que actuemos ya, como lo estamos haciendo hoy en este Senado. Es que siempre es más fácil pensar que el del lado tiene la responsabilidad. Una pareja que vive sin niños en un departamento cree que su impacto en emisiones es tan menor que las acciones las tiene que tomar sus vecinos, que tienen 4 hijos y generan una mayor huella de carbono. Esa familia, a su vez, piensa que nada va a cambiar en el mundo si ellos toman medidas y que la responsabilidad la tiene la fábrica de la esquina. Pero para los dueños de la fábrica, los verdaderos culpables son las termoeléctricas, y para ellas, quien debe actuar es el Estado. Y en los países pequeños, muchas veces pensamos que quienes deben actuar son potencias como China o Estados Unidos, y no nosotros. Y al final, pocos actúan. Y llegamos a la situación en la que nos encontramos, habiendo sobrepasado Senador Quintana, perdió la conexión. Vamos a consultar al senador vía chat. ¿Conectó? Bueno, se cayó la señal del senador Quintana y como ya estamos llegando al término de la orden del día, vamos a dar por terminada la sesión, quedando pendiente, por cierto, la intervención del senador Quintana, las del senador Durresti, Durana, Insulza, Ricardo Lagos, senadora Aravena y senadora Proboste. Y la senadora Órdenes y el senador Letelier. La senadora Órdenes y el senador Letelier. Muy bien. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.